Váyase. El hombre recostado en el banco de piedra levantó la vista, sorprendido. ¿Perdón? Este es mi banco. Curioso, no veo su nombre grabado en la piedra. Tampoco veo el suyo. Y sin embargo, aquí está usted, en el único lugar del jardín donde nadie molesta. El hombre la estudió con expresión que mezclaba sorpresa e irritación. Precisamente por eso estoy aquí, porque nadie molesta. Hasta ahora, hasta ahora. Ariadna Salvatierra y Osuna apretó los dedos sobre el bastón de ébano. Había caminado hasta ese rincón del jardín de los condes de Alcántara, precisamente porque nadie nunca iba allí. El banco oculto entre los arcos moriscos, bajo los naranjos, era su refugio en cada baile insoportable. Y ahora había un extraño ocupándolo. «El jardín es grande», dijo sin moverse. «Siéntese en otro lugar. Yo estaba aquí primero. Y yo necesito este banco más que usted». El hombre arqueó una ceja. «Ah, ¿sí? ¿Y cómo sabe lo que necesito?» «Porque usted puede caminar hasta cualquier otro banco sin ayuda». Ariadna levantó el bastón apenas lo suficiente para que él lo viera, no como explicación, como hecho. El hombre bajó la mirada hacia el bastón, luego la levantó hacia su rostro, sin compasión, sin incomodidad, solo observación directa. Touché. Se incorporó pero no se fue. En lugar de eso, se movió al otro extremo del banco, dejando espacio entre ellos. «Podemos compartir». «No quiero compartir, pues yo tampoco quiero regresar al salón. Así que nos aguantaremos mutuamente». Ariadna debería haberse ido, pero algo en el tono de él, cansado, directo, desprovisto de la cortesía falsa que todo el mundo usaba con ella, la hizo quedarse. Se sentó en el extremo opuesto del banco. Entre ellos quedó casi 1 metro de distancia. Podía escuchar la música filtrándose desde el salón. Un vals. Ariadna solía bailar así, antes del accidente, antes de que el caballo la arrastrara durante aquella tormenta hace 12 años y le destrozara la pierna, antes de que Sevilla la descartara. Ahora la invitaban a estos bailes solo por obligación social. El apellido Salvatierra, aunque arruinado, aún pesaba lo suficiente como para no ser ignorado. «¿Escapando?», preguntó el hombre después de un momento. «¿Respirando?». Ariadna no lo miró. «¿Y usted?». «Lo mismo». «Qué extraño. Los hombres que beben brandy en fiestas suelen disfrutar de la atención». Él rió sin humor. «¿Atención? Qué palabra tan generosa para describir a 100 personas mirándote como si fueras un premio que ganar. Pobre de usted. Debe ser terrible ser deseado. Es terrible ser visto como una cosa, no como una persona. Bienvenido al mundo del resto de nosotros». El hombre se volvió hacia ella completamente. «¿El resto de nosotros? Los que somos útiles solo por lo que representamos, o inútiles por lo que no podemos ofrecer». Ariadna señaló hacia el salón. «Ahí dentro, usted es algo que conseguir. Yo soy algo que evitar. Ambos somos cosas, no personas». El silencio que siguió vibró con algo inesperado. «¿Cómo se llama?», preguntó él. «¿Por qué quiere saberlo?». «Curiosidad». «Ariadna Salvatierra y Osuna». El hombre se quedó inmóvil. «Reconocimiento, no de ella, sino del apellido». «Salvatierra», repitió. «Sí». Ariadna levantó la barbilla. «La familia arruinada, el escándalo. Todo lo que haya oído es probablemente cierto. No he oído nada. Entonces es el único en Sevilla. O quizás no me importan los chismes». «¿Y usted?», preguntó. «¿Tiene nombre o solo huye de fiestas?». «Enrique Sánchez de Beltrán». Ariadna parpadeó. «Por supuesto, el marqués de Sahara, el hombre más codiciado de toda Andalucía, prácticamente prometido a doña Valentina de Medina, y estaba aquí, escondido en un jardín, bebiendo brandy solo». «¿Por qué está aquí, su señoría?», preguntó. «Huyendo de su propia fiesta de cortejo». «No es mi fiesta, es de ellos». Enrique señaló vagamente hacia el salón.
Mi madre firmó un contrato antes de morir. Me prometió a una niña que entonces tenía 5 años. Miró la copa. Era su última voluntad, y todos esperan que la cumpla. ¿Cómo le digo que no a una mujer que ya no puede escucharme? Entonces cásese. Así de simple, usted es hombre. Puede tener su vida después. Su esposa será solo otra obligación que cumplir. ¡Qué perspectiva tan romántica! No soy romántica, su señoría. Soy práctica. Enrique la observó con intensidad. Es diferente, pensó, completamente diferente. Todas las damas le decían lo que creían que quería oír. Pero esta mujer le hablaba como si fuera una persona normal. Guardó ese pensamiento para sí mismo. ¿Y usted?, preguntó. ¿También tiene un matrimonio esperándola? Ariadna rió sin humor. A mí no me arreglan matrimonios. A mí me toleran en los bailes por lástima o por obligación social. Entonces, ¿por qué viene? Porque si dejo de venir, significa que me rendí completamente, y todavía no estoy lista para eso. Enrique la miraba de una forma que Ariadna no supo interpretar. Es curiosidad, pensó ella. Aburrimiento de marqués. No significa nada. Debería regresar, dijo Ariadna, poniéndose de pie con ayuda del bastón. Doña Valentina estará buscándolo. Que busque. ¿No le importa lo que piensen? Esta noche, no. Ariadna asintió brevemente y caminó de regreso hacia el salón, el bastón resonando contra las piedras. No miró atrás. Cuando llegó al umbral, una dama murmuró lo suficientemente alto para que oyera: «Pobre criatura. Todavía viene aunque nadie la quiere aquí». Ariadna apretó los dedos sobre el bastón, pero mantuvo la cabeza en alto. Atrás, en el banco de piedra, Enrique observaba su silueta desaparecer. Ariadna Salvatierra. El nombre le resonaba extrañamente en la mente. No pensó más en ella, o eso intentó creer. 3 días después, Enrique necesitaba escapar. La casa estaba llena de visitas. Doña Valentina y su madre habían llegado para discutir los arreglos. Gaspar rondaba como buitre. Los abogados hablaban de contratos. Enrique salió sin decirle a nadie a dónde iba. Caminó por las calles de Sevilla sin rumbo fijo. Cuando levantó la vista, estaba frente a la biblioteca de los condes de Montilla. Entró. El olor a papel viejo lo recibió como un refugio. Silencio. Finalmente, tomó un libro al azar, Platón, y buscó un lugar donde sentarse. Y entonces la vio. Ariadna Salvatierra estaba sentada junto a la ventana, completamente absorta en un volumen grueso, el bastón apoyado contra la pared. Enrique se quedó inmóvil. «Qué coincidencia», pensó, y luego caminó hacia ella. «Otra vez usted». Ariadna levantó la vista, genuinamente sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «Aparentemente, lo mismo que usted». Enrique levantó el libro. «Escapar». ¿De qué escapa un marqués un jueves por la tarde? De abogados, contratos matrimoniales, futuras suegras. Ah, la realidad. Exactamente. Enrique seguía de pie, sosteniendo el libro como si no supiera qué hacer con él. «¿Puedo?», señaló la silla frente a ella. «Como guste». Se sentaron. El silencio que siguió no fue del todo incómodo. «No significa nada», pensó Ariadna. «Es solo una coincidencia», pensó Enrique. Ambos sabían que estaban mintiendo. Pasaron 20 minutos leyendo. Entonces, Enrique cerró su libro. «¿Puedo preguntarle algo?» «Puede preguntar». «No prometo responder. Tengo un administrador que quiere invertir en nuevas técnicas agrícolas. Mi primo dice que es locura». Enrique la miró directamente. «¿Qué haría usted?» Ariadna parpadeó. «¿Me está pidiendo consejo?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque quiero saber qué piensa, porque eres la única que me dice la verdad», pensó Enrique. «Pero si te lo digo, dejarás de hacerlo». «Invierta», dijo finalmente. «Pero no todo. Haga pruebas en una finca. Si funciona, expanda. Si falla, solo perdió una parte. La respuesta es encontrar el equilibrio». Enrique asintió lentamente. «Brillante», pensó. «Gracias». El reloj de la biblioteca dio las 5. Ariadna se sobresaltó. «Debo irme».
Se levantó con ayuda del bastón. Enrique se puso de pie también. «Buenas tardes, su señoría...» «Enrique». «¿Perdón? Mi nombre es Enrique». Ariadna lo miró brevemente. Asintió. «Buenas tardes, Enrique». Caminó hacia la salida. «Es solo curiosidad de él», se recordó. «No significa nada», pero el jueves siguiente, cuando Ariadna entró a la biblioteca, Enrique estaba ahí, sentado en la misma silla, leyendo el mismo libro de Platón. «Otra coincidencia», dijo Ariadna secamente. «Completamente inesperada», respondió Enrique sin convicción. Ariadna casi sonrió. Se sentó frente a él sin decir nada más. Y así, sin planearlo, sin buscarlo, empezaron a encontrarse todos los jueves. Enrique nunca preguntaba sobre su pierna. Nunca mencionaba su familia, nunca la trataba como si fuera frágil. Y Ariadna, a pesar de todas sus defensas, empezó a esperar los jueves. «No significa nada», se decía, pero los jueves se convirtieron en lo único que la hacía sonreír. Y eso, Ariadna sabía, era peligroso. Pasaron 6 semanas de jueves, 6 semanas en las que Enrique y Ariadna se encontraban en la biblioteca como si fuera lo más natural del mundo. Hablaban de todo, de los errores de la monarquía española, de las nuevas corrientes filosóficas, de por qué Aristóteles estaba equivocado sobre las mujeres, de cómo administrar tierras sin arruinar a los campesinos. Ariadna había dejado de fingir que no esperaba los jueves. Enrique había dejado de fingir que eran coincidencias, pero ninguno de los dos admitía lo que realmente significaba. Ese jueves, Ariadna llegó más tarde de lo habitual. Enrique levantó la vista en cuanto ella entró, alivio en su expresión. «Llegas tarde», dijo. «¿Ahora llevamos la cuenta del tiempo?» «Solo una observación». Ariadna se sentó, dejando el bastón contra la mesa con más fuerza de la necesaria. «Mi padre tenía visitas». «¿Visitas?» «Pretendientes». La palabra salió amarga. «Bueno, uno, don Cristóbal Mejía de Rojas». Enrique se quedó inmóvil. «Pretendiente». «Hidalgo. Tierras pequeñas en Extremadura. Viudo. Sin hijos. 42 años». Ariadna recitó los hechos como una lista. «Educado, aburrido, perfectamente adecuado para una mujer como yo». Algo oscuro cruzó el rostro de Enrique. «¿Y tú qué piensas?» «Lo que yo piense no importa. Mi padre dice que es la mejor oferta que tendremos, que un hombre decente está dispuesto a casarse conmigo, a pesar de todo». Enrique apretó el libro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Y vas a aceptar?» «Mi padre ya aceptó por mí. Don Cristóbal vendrá a cortejarnos formalmente el mes que viene. Si todo va bien, nos casaremos antes del verano». «Si todo va bien». «Que él decida que todavía te quiere después de conocerte mejor». «Exactamente eso». «No es asunto tuyo», se dijo Enrique. «No tienes derecho». Pero la imagen de ella en Extremadura, lejos de Sevilla, lejos de la biblioteca, lejos de los jueves, le revolvía el estómago. Pasaron el resto de la tarde en silencio tenso. Ninguno de los dos pasó una sola página. Cuando el reloj dio las 5, Ariadna se levantó sin decir palabra. «Ariadna», llamó Enrique. Ella se detuvo, pero no se volvió. «¿Eres feliz con esta decisión?» Ariadna apretó los dedos sobre el bastón. «La felicidad es un lujo que las mujeres como yo no podemos permitirnos». Y se fue. El jueves siguiente, Ariadna no fue a la biblioteca. Enrique esperó 1 hora, 2 horas, ella no vino. El jueves después de ese, tampoco. El tercer jueves sin verla, algo dentro de él se quebró. Salió y caminó sin rumbo por las calles de Sevilla. Las campanas de la catedral marcaban las 6, y entonces la vio. Ariadna estaba sentada en un café al aire libre, sola, con un libro cerrado frente a ella. No lo estaba leyendo, solo miraba al vacío, derrota. Se acercó antes de poder detenerse. «¿Ariadna?» Ella levantó la vista, sorprendida. «Enrique».
¿Qué haces aquí? Caminaba. ¿Y tú? Lo mismo. ¿Puedo? Enrique señaló la silla vacía. Ariadna dudó. Luego asintió. El camarero trajo café. «¿No fuiste a la biblioteca?», dijo Enrique finalmente. «No». «¿Por qué?» «Porque don Cristóbal viene mañana para el cortejo formal, y mi padre dice que debo concentrarme en ser apropiada». «¿Apropiada?» «Menos filosófica, más doméstica». Ariadna esbozó una sonrisa amarga. Aparentemente, los hidalgos de Extremadura no aprecian a las mujeres que leen demasiado. Enrique sintió que la furia volvía. «Eso es ridículo, eso es realista. Don Cristóbal quiere una esposa que administre su casa, que críe hijos, que sea silenciosa y obediente, no una que discuta sobre Aristóteles. Entonces él no te quiere a ti, quiere una idea de lo que debería ser. Es lo mismo para todos, ¿no?» Ariadna inclinó la cabeza. «Tú tampoco te casas con Valentina por quien es». El golpe fue directo. Se quedaron en silencio. El café se enfrió entre ellos. Finalmente, Ariadna se levantó. «Debo irme. Mi padre estará esperando. ¿Cuándo volveré a verte?» La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ariadna lo miró con ojos demasiado brillantes. «No lo sé, Enrique. No lo sé». Y se fue. Enrique se quedó mirándola hasta que desapareció entre la multitud, y supo que estaba perdiendo algo que nunca había sabido que necesitaba. 2 semanas después, Enrique fue invitado a un té en casa de la condesa de Montilla. Llegó tarde a propósito, y entonces la vio. Ariadna estaba sentada junto a la ventana. Un hombre estaba frente a ella, delgado, vestido con elegancia anticuada, cabello castaño con hebras grises, don Cristóbal Mejía de Rojas. El hombre hablaba. Ariadna escuchaba con expresión cortés pero ausente, como si estuviera muy lejos. Don Cristóbal dijo algo. Ariadna asintió. Sonrió. Una sonrisa pequeña, educada, completamente falsa. Y Enrique sintió algo retorcerse en su pecho. Caminó hacia ellos antes de poder detenerse. «Doña Ariadna», dijo formalmente. «Su señoría». Ariadna inclinó la cabeza. «Permítame presentarle a don Cristóbal Mejía de Rojas». Don Cristóbal se inclinó con cortesía. «Marqués de Sahara. Es un honor, don Cristóbal. He oído que tiene tierras en Extremadura». «Sí, su señoría. Modestas, pero productivas. Extremadura es hermosa, aunque algo apartada. Tranquila, diría yo. Lejos del ruido de la ciudad, perfecta para una vida familiar serena». Enrique miró a Ariadna. Ella mantenía la vista baja, las manos cruzadas con demasiada fuerza. «Serena», pensó. «Qué palabra tan elegante para describir el aburrimiento». «Les deseo mucha felicidad», dijo finalmente. Las palabras sonaron huecas. «Es muy amable, su señoría», respondió don Cristóbal. Ariadna no dijo nada. Enrique se inclinó y se alejó, pero no pudo evitar mirar atrás. Ariadna escuchaba a don Cristóbal. Su expresión era educada, distante, como una estatua de mármol, y Enrique supo que ella era tan infeliz como él. 10 minutos después, Ariadna salió al jardín. Enrique la siguió. La alcanzó entre los naranjos. «Ariadna, espera». Ella se volvió bruscamente. «¿Qué quieres, Enrique? No puedes casarte con él». «¿Perdón?» «Don Cristóbal, él no es para ti. ¿Y quién eres tú para decidir eso?» «Alguien que te conoce». «¿Me conociste 6 jueves, Enrique? Eso no te da derecho a nada. Te conozco lo suficiente para saber que vas a ser miserable. Él no sabe quién eres. No te ve. Bien, así es más fácil». «¿Más fácil?» «Ser lo que él espera. Tú te casarás con Valentina sin amarla. Yo me casaré con Cristóbal sin que él me conozca. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú mereces más. ¿Y tú no? ¿Por qué yo merezco más pero tú no?» Enrique no tenía respuesta. «Somos iguales», continuó Ariadna. «Ambos prisioneros. No finjas que mi situación es peor que la tuya solo porque quieres sentirte noble. No es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué quieres de mí, Enrique? ¿Que rechace a don Cristóbal y me quede aquí esperando?» «¿Esperando qué?»
se detuvo bruscamente. El silencio fue ensordecedor. «¿Esperando qué?», preguntó Enrique en voz baja. Ariadna apartó la mirada. «Nada, no importa». «Sí importa». «No, Enrique, no importa. Porque al final del día, tú tienes un compromiso que honrar, y yo tengo un futuro que asegurar». Se volvió para irse. «¿Y si hubiera otra forma?». La voz de Enrique la detuvo. Ariadna no se volvió. «No la hay. No para mí», pensó con amargura. «Tú eres marqués, yo soy una salvatierra arruinada. Si rechazo a don Cristóbal, no habrá otro. Esta es mi única oportunidad. Vuelve al salón, Enrique. Don Cristóbal es un buen hombre, y yo tengo suerte de que me quiera». «No es suerte, es resignación». Ariadna se volvió entonces, furia en sus ojos. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que espere un milagro? ¿Que rechace la única oferta que tendré en mi vida? Tú tienes el lujo de ser noble y romántico, Enrique. Yo tengo el lujo de sobrevivir, y voy a elegir sobrevivir». «Ariadna, no, ve con Valentina, cásate con ella. Sé el marqués perfecto que todos esperan, y déjame ser la esposa práctica que debo ser». Caminó de regreso al salón, el bastón resonando con cada paso. Esta vez, Enrique no la siguió. Cuando regresó al salón, vio a Ariadna sentada junto a don Cristóbal, escuchándolo, sonriendo educadamente, fingiendo, y Enrique supo que había perdido algo que nunca había admitido que quería, hasta que fue demasiado tarde. 3 semanas pasaron sin que Enrique viera a Ariadna. 3 semanas en las que intentó convencerse de que estaba bien, de que ella había tomado la decisión correcta, de que él también debía hacer lo correcto. En Sevilla, las miradas empezaban a volverse demasiado atentas. Gaspar no lo dijo abiertamente, pero insinuó lo suficiente. Ciertas compañías podían poner en riesgo compromisos ya firmados. Enrique entendió el mensaje y temió que su cercanía con Ariadna pudiera perjudicarla. Se reunió con Valentina, sonrió, habló de planes de boda, firmó documentos, y cada noche, en su estudio, se quedaba mirando el fuego y pensaba en ojos oscuros y en conversaciones de jueves que quizá no volverían. La invitación llegó un lunes por la mañana. Gran baile en el Palacio del Alcázar, en honor al compromiso de don Cristóbal Mejía de Rojas y doña Ariadna Salvatierra y Osuna. Enrique miró el papel durante largo rato. Debería rechazar, debería enviar sus disculpas, debería mantenerse alejado. Pero esa noche, cuando el sol se ocultaba tras los tejados de Sevilla, Enrique se vistió con su mejor traje negro y caminó hacia el Alcázar. No sabía por qué. Solo sabía que tenía que verla una última vez. El palacio del Alcázar estaba resplandeciente. Cientos de velas iluminaban los salones moriscos, proyectando sombras doradas sobre los azulejos centenarios. Los arcos de herradura enmarcaban jardines donde las fuentes cantaban. La aristocracia sevillana al completo se había reunido. Enrique llegó tarde, escondiéndose en la parte trasera del salón, observando, y la vio. Ariadna estaba junto a don Cristóbal, vestida de verde oscuro, un vestido que Enrique reconoció de otros bailes, aceptando felicitaciones con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Don Cristóbal la tomaba del brazo con orgullo posesivo, presentándola a sus conocidos de Extremadura. Ella asentía, sonreía, decía las palabras correctas, pero Enrique la conocía lo suficiente para ver lo que otros no veían. La forma en que sus dedos apretaban el bastón con demasiada fuerza, la forma en que sus ojos se desviaban hacia las ventanas, como buscando escape, la forma en que parecía estar aguantando la respiración. Marqués de Zahara. Enrique se volvió. La condesa de Montilla estaba a su lado, con sonrisa que no auguraba nada bueno. Condesa, qué sorpresa verlo aquí. Pensé que estaría ocupado con los preparativos de su propia boda. Las fechas aún no están confirmadas. Ah, la condesa agitó su abanico. Qué conveniente.
aunque me pregunto si vino a ver a la novia. Pobre Ariadna. Finalmente consiguió lo que necesitaba, un hombre lo suficientemente desesperado como para aceptarla. Enrique apretó la mandíbula pero no respondió. La condesa rió. No me mire así, marqués. Solo digo lo que todos piensan. Es caridad, realmente. Don Cristóbal necesita el apellido. Ella necesita un marido. Es una transacción perfecta, aunque dudo que dure mucho. He oído que él espera herederos, y con su condición, bueno, ya veremos. Se alejó antes de que Enrique pudiera responder, dejándolo con furia hirviendo en las venas. Caridad, transacción, su condición, como si Ariadna fuera mercancía defectuosa. Enrique apretó los puños, y entonces vio a Gaspar acercándose a Ariadna. Se tensó apenas. ¿Qué está intentando ahora?, pensó. Iba a acercarse, pero en ese instante el arzobispo reclamó su atención con urgencia y, por mera obligación social, Enrique se vio forzado a apartarse y acompañarlo hacia la galería contigua, lejos del centro del salón y de cualquier posibilidad de escuchar lo que Gaspar pudiera estar diciendo. Mientras tanto, Ariadna estaba sola junto a la ventana, ajena a la conversación que estaba a punto de alterar el rumbo de sus decisiones, cuando una voz la alcanzó. Doña Ariadna se volvió. Gaspar Sánchez de Beltrán la observaba con una cortesía fría. Fue él quien sostuvo la casa de Sahara cuando Enrique aún era demasiado joven para gobernarla, y jamás dejó de comportarse como si el destino de la familia le perteneciera. «Felicidades por su compromiso», dijo en voz baja. «Ha sido una decisión sensata. No entiendo. Mi primo es sentimental, demasiado, y durante unas semanas pareció olvidar que ya estaba comprometido». La miró fijamente. «Pero algunas personas nos ocupamos de recordarle dónde está su deber». Ariadna sintió que el pulso le latía en las sienes. «Hablé con el duque de Medina. Las alianzas no deben ponerse en riesgo por distracciones». El mensaje era claro. «Hace bien en casarse pronto con don Cristóbal», continuó Gaspar, «antes de que mi primo vuelva a confundirse». No había nada que confundir. Gaspar sonrió apenas. «Por supuesto que no. Solo asegúrese de que siga siendo así». Se alejó. Ariadna permaneció inmóvil, comprendiendo por fin. Enrique no se había alejado por indiferencia, había sido apartado. Y su decisión de aceptar a don Cristóbal no era solo prudencia, era protección. Ariadna cerró los ojos. Había tomado la decisión correcta: alejarse, aceptar a don Cristóbal, antes de que ella arruinara también la vida de Enrique. ¿Ariadna? Abrió los ojos. Don Cristóbal estaba frente a ella, ofreciéndole su brazo. «¿Me concede este baile?» Ariadna miró su bastón. Luego lo miró a él. «No puedo bailar, don Cristóbal, ya lo sabe, pero puede intentarlo». Sonrió con una cortesía algo tensa. «Solo un instante. Los invitados esperan vernos bailar para evitar comentarios. Será muy despacio, se lo prometo, para demostrar que puedes hacer lo que se espera», pensó Ariadna, «para mostrar que no soy completamente inútil. Como guste». Dejó el bastón contra la pared y tomó su brazo. Caminaron hacia el centro del salón. La música comenzó. Don Cristóbal la tomó con cuidado exagerado, como si fuera de cristal, y empezaron a moverse. Ariadna había bailado así una vez, antes del accidente, antes de que su pierna se rompiera en 4 lugares y sanara torcida. Ahora cada paso era dolor. La cadera protestaba, la rodilla amenazaba con ceder, pero mantuvo la sonrisa, mantuvo la postura. «Aguanta», se dijo. «Solo un minuto más». Don Cristóbal la hacía girar despacio, murmurando palabras que ella no escuchaba. El salón daba vueltas, las velas se desdibujaban, y entonces vio a Enrique. Estaba al fondo del salón, medio oculto entre las columnas, mirándola con expresión que no supo descifrar. Sus ojos se encontraron, y Ariadna olvidó por un segundo dónde estaba. Olvidó el dolor, olvidó a don Cristóbal, solo vio a Enrique.
y en ese segundo de distracción su pierna cedió, no mucho, solo un tropezón, un paso en falso, pero fue suficiente. Ariadna intentó recuperar el equilibrio. Don Cristóbal intentó sostenerla, pero el peso se desplazó mal. El bastón estaba demasiado lejos, y cayó. El impacto contra el mármol fue brutal. El dolor explotó en su rodilla, en su cadera, en la pierna que nunca había sanado bien. El vestido se arrugó alrededor de ella. Las horquillas saltaron de su cabello, desparramándose por el suelo como perlas rotas. Y entonces vino el silencio, absoluto, aplastante, 100 personas mirándola, nadie moviéndose. Don Cristóbal estaba a 1 metro de distancia, pálido, sin saber qué hacer. «Yo lo siento, no pensé que...» tartamudeó. Ariadna intentó levantarse. Sus manos temblaban contra el mármol frío. Los brazos no respondían bien. El dolor pulsaba en oleadas que le nublaban la visión. El bastón. ¿Dónde estaba el bastón? Allí, junto a la pared, a 5 metros de distancia, inalcanzable. Intentó arrastrarse hacia él, y entonces empezó la risa. No una risa discreta, una carcajada, alta, cruel, sin piedad. «¡Miren! ¡Se cayó!» ¿Qué esperaban? Es una lisiada, más risas. Pobre don Cristóbal. Ni siquiera puede bailar con ella. Esto es ridículo. ¿Por qué la invitan a estos eventos? Debería quedarse en casa. Es vergonzoso. Al menos ahora don Cristóbal sabe en qué se está metiendo. Ariadna logró ponerse de rodillas. Cada movimiento era agonía. Sentía la tela del vestido rasgada. La rodilla sangraba. Podía sentir la humedad cálida manchando la seda. Don Cristóbal seguía paralizado, mirándola, sin moverse, como si ella fuera un problema que no sabía cómo resolver. «Yo», comenzó. «Doña Ariadna, yo no...» Pero no terminó la frase, y no le ofreció la mano. Ariadna se arrastró hacia su bastón. Nadie la ayudó. 100 personas, y nadie se movió. La condesa de Montilla observaba con sonrisa satisfecha. Gaspar tenía expresión de fastidio apenas disimulado. Las damas murmuraban detrás de sus abanicos. Valentina de Medina miraba con ojos vacíos, como si Ariadna fuera un insecto desagradable, y don Cristóbal retrocedía lentamente, como si la distancia pudiera borrar lo que acababa de pasar. Ariadna finalmente alcanzó el bastón, se apoyó en él. Intentó ponerse de pie. Primer intento. Su pierna cedió. Risas. Segundo intento. Logró medio levantarse antes de que el dolor la hiciera tambalearse. Más risas. Tercer intento. Finalmente, jadeando, con lágrimas de dolor y humillación ardiendo detrás de sus ojos, logró ponerse de pie, el vestido rasgado, el cabello deshecho, la rodilla sangrando, y todas esas caras mirándola. «Disculpen», murmuró con voz ronca. Caminó hacia la salida. Cada paso era agonía. La cadera protestaba. La rodilla amenazaba con ceder de nuevo. Las risas la seguían como sombras. Cuando llegó a la puerta, escuchó la voz de la condesa, clara como cristal. «Pobre don Cristóbal. Espero que sepa que puede romper el compromiso. Nadie lo culparía. Después de esto». Ariadna no miró atrás. Salió al jardín y siguió caminando hasta que las voces se desvanecieron. Hasta que estuvo sola. Hasta que finalmente, oculta entre los cipreses, se derrumbó en un banco y permitió que los sollozos salieran. Por primera vez en 12 años, lloró. No por el dolor físico, sino por la humillación, por la risa, por don Cristóbal que no la había ayudado, por las 100 personas que la habían mirado como si fuera algo roto e indigno de piedad, por la vida que acababa de perder, porque sabía, lo supo en el momento en que don Cristóbal retrocedió, que el compromiso había terminado. Nadie se casaría con ella después de esto, y Ariadna Salvatierra estaba, finalmente, completamente sola. Enrique llegó 15 minutos tarde.
Había quedado retenido por el arzobispo en la galería contigua, justo cuando comenzaba el vals. Cuando por fin logró liberarse y entrar al salón, el vals ya había terminado. Pero algo estaba mal. El murmullo de conversaciones tenía un tono diferente. Burlas, risas crueles, miradas dirigidas hacia la puerta del jardín. Marqués de Sahara. La condesa de Montilla se acercó con sonrisa que era pura malicia. Lástima que se perdió el espectáculo. ¿Espectáculo? Doña Ariadna. La condesa rió. Don Cristóbal quiso bailar con ella. La pobre criatura lo intentó y, bueno, se cayó, justo ahí en medio del salón. Fue bastante memorable. Enrique se quedó helado. ¿Se cayó? Sí, y nadie sabía qué hacer. Don Cristóbal estaba mortificado. La pobre muchacha se arrastró por el suelo para alcanzar su bastón. Tardó 3 intentos en levantarse. La condesa suspiró con falsa lástima. Fue vergonzoso para todos. ¿Alguien la ayudó? La condesa parpadeó. ¿Ayudarla? Bueno, ella se levantó sola, eventualmente. ¿Cuánto tiempo estuvo en el suelo? No lo sé. Unos minutos, quizás. ¿Y nadie la ayudó? Enrique miró alrededor. Todas esas caras aristocráticas, todas esas personas que habían visto a Ariadna caer, arrastrarse, intentar levantarse 3 veces, y nadie había hecho nada. ¿Dónde está? Su voz era peligrosamente baja. Se fue al jardín, respondió la condesa. Enrique salió corriendo. La encontró en el jardín exterior, oculta entre los cipreses. Estaba sentada en un banco de piedra, los hombros temblando, el vestido rasgado en la rodilla, manchado de sangre, el maquillaje arruinado por las lágrimas, una marca roja en la frente, donde había golpeado el suelo. Enrique sintió que algo se rompía dentro de él. Ariadna. Ella levantó la vista, ojos rojos, hinchados, vergüenza, devastación, derrota. Vete, no. Se arrodilló frente a ella. Ariadna, lo siento. Debí haber estado ahí. ¿Para qué? Ella rió, pero era un sonido horrible, vacío. ¿Para verme caer? ¿Para ver cómo toda Sevilla se ríe de la lisiada que se atrevió a soñar? Lo siento tanto. No es tu culpa. ¿Sabes lo peor? Las lágrimas caían sin control. No fue la caída, no fue el dolor, fue que nadie me ayudó. Estuve en el suelo, rodeada de personas, y nadie se movió, ni siquiera don Cristóbal. Me miró como si fuera algo vergonzoso, y retrocedió. Ariadna se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero esa es mi realidad, esa es mi vida, y tengo que aceptarla. No digas eso. ¿Por qué no? Es verdad. Enrique la miró. Esta mujer que había sobrevivido a tanto, que mantenía la cabeza en alto aunque el mundo la descartara, que leía filosofía y desafiaba marqueses y se negaba a rendirse. Hasta ahora la veía rota, y supo que no podía permitirlo, que prefería perderlo todo a verla así una vez más. Algo dentro de él dejó de temer las consecuencias. No fue una decisión racional, fue algo más profundo, la certeza absoluta de que no podía seguir fingiendo, de que ya no le importaba Valentina, ni el duque, ni Gaspar, ni toda la aristocracia sevillana, solo le importaba ella. «No voy a casarme con Valentina», dijo. Ariadna parpadeó, confundida. «¿Qué? Voy a romper el compromiso. Enrique, estás alterado. No sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que estoy diciendo», se acercó más. «He pasado 15 años haciendo lo correcto, cumpliendo el deber, siendo el marqués perfecto, y ¿sabes qué me ha dado? Nada, vacío, una vida sin sentido. Enrique, pero esos jueves en la biblioteca», su voz se suavizó, «esos jueves eran lo único que esperaba, lo único real. Tú eras lo único real». Ariadna negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. «No puedes decir esas cosas, no puedes». «Te amo, Ariadna». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «No sé cuándo pasó», continuó Enrique. «Quizás en el primer jardín, cuando me echaste del banco.
Quizás en la biblioteca, cuando me diste el mejor consejo que nadie me había dado. Quizás cuando me dijiste que yo también era un prisionero, pero te amo y no voy a perderte. Si haces esto, perderás todo. Tu título, tu reputación, Gaspar. He perdido 15 años viviendo para otros. No voy a perder lo único real que he tenido. Ariadna cerró los ojos. No puedo ser la razón de tu ruina. No serías mi ruina, serías mi salvación. El silencio se extendió entre ellos. Solo el sonido de las fuentes a lo lejos. Enrique tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. «Cásate conmigo». «¿Qué? Cásate conmigo, no por conveniencia, no porque sea tu única opción. Cásate conmigo porque me amas, porque esos jueves significaron tanto para ti como para mí». «Enrique, dime que no me amas. Mírame a los ojos y dime que no sientes lo mismo, y me iré». Ariadna abrió la boca. La cerró. No podía decirlo, porque sería mentira. «Enrique», susurró, «di que sí». Él tomó su rostro entre sus manos. «Di que sí, y enfrentaremos todo juntos. No te prometo que será fácil, te prometo que será difícil, pero estaremos juntos, y eso es más de lo que la mayoría tiene». Ariadna lo miraba. Aquel hombre que había roto todas sus defensas, que la había visto cuando nadie más lo hacía. Las últimas murallas de su corazón se derrumbaron. «Sí», susurró, «sí, te amo. Amo al hombre que vio más allá de mi bastón, al hombre que no me trató como una carga, al hombre que me habló como si mi voz importara». Tragó aire, temblando. «Sí, me casaré contigo». Enrique cerró los ojos, aliviado. Luego la besó. Fue un beso desesperado, hambriento, lleno de semanas de contención y miedo y amor no dicho. Ariadna se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Sintió el calor de sus labios, la firmeza de sus brazos rodeándola, el latido de su corazón contra el suyo. El beso sabía a sal, de sus lágrimas, y a esperanza, de todo lo que vendría. Cuando se separaron, ambos estaban llorando. «¿Y ahora qué?», preguntó Ariadna. «Ahora voy a hacer lo que debía haber hecho hace semanas». Enrique se puso de pie y le ofreció su mano. «Voy a decirle a toda Sevilla que eres mía y que quien tenga problema con eso puede enfrentarme. Enrique, no tienes que hacerlo». «Sí tengo que». La ayudó a levantarse. «Has soportado suficiente humillación por una vida. Ahora me toca a mí luchar por ti». «¿Y Valentina? ¿Y el duque?» «Los enfrentaré. A todos». Enrique la miró directamente. «Pero primero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso?». Ariadna lo estudió. Este hombre que estaba dispuesto a perder todo por ella. «Sí», dijo finalmente. «Confío en ti». Enrique volvió al salón con determinación en cada paso. Las conversaciones se detuvieron cuando entró. Todos lo miraron. Enrique caminó directo hacia el centro del salón, donde don Cristóbal estaba hablando con el arzobispo, luciendo aliviado de que el desastre hubiera terminado. Enrique se detuvo frente a don Cristóbal. Cuando una mujer cae, el hombre que pretende casarse con ella la levanta. Usted no lo hizo. El silencio fue inmediato. Eso es todo lo que necesito saber. Don Cristóbal abrió la boca, pero Enrique ya no lo miraba. Se volvió hacia el salón. Gaspar apareció entre la multitud. «Primo, esto es inapropiado. Estás causando una escena». «¿Una escena?». Enrique se volvió hacia él. «Tú quieres ver una escena, Gaspar. Te la daré». Enrique avanzó unos pasos por el salón hasta detenerse frente al duque de Medina y doña Valentina. Inclinó la cabeza con respeto. «Doña Valentina, debo pedirle perdón, no por mi decisión, sino por la forma. Usted no merece enterarse así». El salón quedó en silencio absoluto. Valentina lo observó con serenidad, sin sorpresa real. Enrique continuó, con voz firme pero lo suficientemente baja para ser digna. «Nuestra unión fue un deber aceptado por ambos.
Pero no sería honesto continuarla cuando mi voluntad ya no está en ella. No la rechazo a usted. Rechazo una vida construida sin verdad. Una pausa. Asumo todas las consecuencias y le ofrezco mi respeto, ahora y siempre. Valentina sostuvo su mirada por algunos segundos. Había permanecido en silencio durante todo el enfrentamiento. No lloraba ni parecía sorprendida. Aquel compromiso había sido un deber aceptado, no un deseo. Y ahora, mientras todos murmuraban, algo en su expresión se suavizó. No era dolor, era alivio. «Gracias», dijo en voz baja, «por liberarme de un matrimonio que ninguno de los dos quería». Enrique inclinó la cabeza. Ella asintió y se retiró con dignidad. Enrique se volvió hacia el duque de Medina, que observaba con expresión pétrea. «Duque, le pido disculpas por romper el compromiso con su hija. Pero no puedo casarme con alguien que no amo cuando mi corazón pertenece a otra». El duque asintió lentamente. «Entiendo, marqués, aunque esto traerá consecuencias. Estoy preparado para ellas». Solo entonces se volvió hacia el resto del salón. «Rompo oficialmente mi compromiso con doña Valentina de Medina». El murmullo comenzó a crecer. Enrique levantó la barbilla, ahora completamente seguro. «Y anuncio que pediré la mano de doña Ariadna Salvatierra y Osuna». Silencio total. Gaspar se quedó lívido. «¿Qué? Enrique, no puedes». Gaspar dio un paso adelante, furioso. «El contrato, la promesa de tu madre, todo lo que esta familia ha construido. La promesa fue hecha con buena intención, pero no puedo cumplirla». Enrique lo miró directamente. «Mi madre quería mi felicidad, y esto es lo que me hace feliz. Estás loco». Luego estalló el caos. «Es un escándalo. Ha perdido la razón. Esto arruinará a la familia». Gaspar estaba rojo de furia. «El título. Puedo reclamarlo si demuestro que has perdido el juicio». «Reclámalo entonces». Enrique se encogió de hombros. «Pero no voy a vivir otra mentira solo para mantener un apellido. Ahora voy a vivir mi propia vida». Gaspar temblaba de rabia. «Esto no ha terminado, primo». «Para mí, sí». Enrique se enderezó. «Voy a vivir mi vida con la mujer que amo. Y si eso significa perder todo lo demás, que así sea». Caminó hacia la salida bajo un silencio atónito y salió del salón. Ariadna lo esperaba en el jardín, exactamente donde la había dejado. Cuando Enrique apareció entre los cipreses, ella se puso de pie con ayuda del bastón, los ojos llenos de preguntas. «¿Qué hiciste? Lo que debí haber hecho hace semanas». Enrique se acercó y tomó sus manos. «Rompí el compromiso con Valentina. Le dije a toda la aristocracia sevillana que voy a casarme contigo. Y dejé muy claro que quien tenga problema con eso puede enfrentarme». Ariadna cerró los ojos. «Enrique, no te arrepientas ahora». Él la atrajo hacia sí. «Ya está hecho, y no me arrepiento de nada». Y Gaspar, furioso, amenazó con reclamar el título. Enrique se encogió de hombros. «Que lo intente». ¿Y el duque?» Decepcionado pero comprensivo. Enrique sonrió. «Y Valentina me agradeció por liberarla». Ariadna lo miró con ojos brillantes. «Arriesgaste todo por mí, y gané todo. Te gané a ti». Enrique tomó su rostro entre sus manos. «Eso es lo único que importa». Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran diferentes. No de dolor, de alivio, de amor, de esperanza. «¿Y ahora qué?», susurró. «Ahora nos casamos. Rápido, antes de que Gaspar intente detenerlo». Enrique sonrió apenas. «Tengo un cura de confianza en un pueblo a 2 días de Sevilla. Nos iremos esta noche». «¿Esta noche?» «Necesito un par de días para organizar todo, y para que nadie pueda impedirlo». La miró con firmeza. «A menos que hayas cambiado de opinión». «No». Ariadna negó con la cabeza. «No he cambiado de opinión. Quiero casarme contigo. Mañana, pasado, cuando sea, solo quiero estar contigo. Es solo rápido». «¿Y mi padre?»
Antes del amanecer le enviaré una carta explicándole mi intención de casarme contigo y asumiendo toda responsabilidad. Enrique la miró directamente. Después de semanas de tortura, prefiero rápido. La besó en la frente. Pero si quieres esperar, no. Ariadna se aferró a él. No quiero esperar. Enrique la abrazó con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el suyo. Se apartó apenas lo suficiente para mirarla. ¿Confías en mí? Ariadna lo miró a los ojos. Este hombre que había sacrificado todo por ella, que la había visto cuando nadie más lo hacía, que la amaba a pesar de todo lo que el mundo decía. Sí, susurró. Confío en ti. 3 días después, en una pequeña iglesia de pueblo lejos de Sevilla, Ariadna Salvatierra y Enrique Sánchez de Beltrán se casaron. No hubo aristocracia, no hubo pompa, solo un cura viejo que sonreía como si supiera un secreto. 2 campesinos como testigos y una iglesia pequeña con vitrales que proyectaban arcoíris sobre el suelo de piedra. Ariadna llevaba un vestido simple de muselina blanca, el bastón de ébano en una mano y la mano de Enrique en la otra. Enrique vestía de negro, sin adornos, sin insignias de su título, solo un hombre frente a la mujer que amaba. Cuando el cura los declaró marido y mujer, Enrique tomó su rostro entre sus manos y la besó con una ternura que hizo que las lágrimas volvieran a caer. «Te amo», susurró contra sus labios. «Yo también te amo», respondió ella. Y mientras las campanas repicaban y el sol entraba por los vitrales, proyectando luz dorada sobre sus rostros, Ariadna supo una verdad fundamental. En Sevilla murmuraron durante meses, no porque Ariadna no fuera noble, su apellido era tan antiguo como el de cualquiera en aquellos salones, sino porque no podían soportar que un marqués joven, rico y deseado, capaz de elegir a cualquier heredera perfecta, hubiera elegido a ella. Una mujer que caminaba con bastón, una mujer a la que habían aprendido a mirar con lástima. Enrique no dio explicaciones, porque no tenía que justificar el amor a quienes solo entendían conveniencia. 6 meses después, Enrique y Ariadna vivían en una hacienda pequeña a las afueras de Granada. No era el palacio de Sevilla, no tenía los salones dorados ni los jardines elaborados, pero tenía algo mejor: paz. Enrique administraba las tierras con las técnicas nuevas que su antiguo administrador había sugerido. Los campesinos lo respetaban, las cosechas prosperaban, y todas las tardes, cuando el trabajo terminaba, se sentaba con Ariadna en la biblioteca, una habitación pequeña pero llena de libros, y hablaban de filosofía, de política, de agricultura, de todo y de nada, como solían hacer los jueves, solo que ahora todos los días eran jueves. Gaspar intentó cuestionar la decisión, insinuando que romper un compromiso tan ventajoso era una imprudencia indigna de un marqués. Pero no había nada que impugnar. Enrique era mayor de edad, estaba en pleno uso de sus facultades y asumió personalmente las consecuencias económicas de la ruptura. No hubo escándalo legal, solo orgullo herido. Gaspar, sin argumentos reales, se retiró a sus tierras con más resentimiento que influencia. Enrique no lo extrañó. Don Cristóbal se casó 6 meses después con una viuda rica de Cádiz. Enrique oyó que era feliz, o, al menos, cómodo. Y para un hombre como él, probablemente era lo mismo. Y Ariadna floreció, sin la presión de ser perfecta, sin la necesidad de esconderse, sin vergüenza por su bastón o su cojera o su pasado. Caminaba por la hacienda con la cabeza en alto, hablaba con los campesinos sobre sus cosechas, leía en el jardín bajo los olivos, discutía con Enrique sobre Aristóteles hasta altas horas de la noche, y por primera vez en 12 años era completamente feliz. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas de Granada, Enrique la encontró en el jardín leyendo. Se sentó a su lado en el banco de piedra, su banco,
el que habían puesto bajo el olivo más grande, y la observó en silencio. ¿Qué? Preguntó Ariadna sin levantar la vista del libro. Nada, solo mirándote. ¿Por qué? Porque puedo. Enrique sonrió. Porque eres mía, y porque sigo sin creer que aceptaste casarte conmigo. Ariadna cerró el libro y lo miró con esos ojos oscuros que lo habían cautivado desde el primer jardín. ¿Te arrepientes?, preguntó. ¿De todo lo que dejaste atrás? Enrique la tomó de la mano. No dejé nada que importara. Lo gané todo. Dejaste Sevilla, tu vida allá, la aprobación de todos. Dejé una jaula dorada y gané la libertad. Enrique la atrajo hacia sí. Gané mi paz y te gané a ti. ¿Tú te arrepientes? Nunca. Ariadna apoyó la cabeza en su hombro. Aunque a veces me pregunto, ¿qué? Si merecía esto, esta felicidad. Enrique la apartó apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. ¿Mereces ser feliz?, repitió. Ariadna, sobreviviste a un accidente que te dejó marcada. Sobreviviste a una sociedad que te descartó. Sobreviviste a la humillación, al rechazo, a años de ser tratada como si fueras menos. Y a pesar de todo eso, nunca dejaste de leer, de pensar, de ser tú misma. Tomó su rostro entre sus manos. Si hay alguien en este mundo que merece ser feliz, eres tú. Las lágrimas brillaban en los ojos de Ariadna. Te amo, y yo te amo. Enrique la besó suavemente, todos los días, por el resto de mi vida. Ariadna apoyó la cabeza en su hombro, observando las estrellas que comenzaban a aparecer. ¿Alguna vez piensas en niños?, preguntó en voz baja. Enrique se quedó quieto un momento. ¿Niños? Hijos. Ariadna lo miró. ¿Los quieres? Sí. Enrique sonrió. ¿Y tú? Creo que sí. Ariadna se mordió el labio. Aunque me aterra un poco. No sé si seré buena madre. Serás extraordinaria. ¿Cómo lo sabes? Porque sobreviviste a todo lo que el mundo te lanzó y seguiste siendo tú misma. Enrique la besó en la frente. Eso es exactamente lo que quiero enseñarle a nuestros hijos. Ariadna sonrió. ¿Nuestros hijos? ¿Ya son varios? Al menos 2, tal vez 3. Enrique se encogió de hombros. Tenemos una casa grande. Sería una pena desperdiciarla. Muy práctico. Ariadna rió. ¿Y has pensado en nombres? Para niña, Victoria, Camila. Victoria. Me gusta. Ariadna asintió. ¿Y para niño? Algo fuerte. Rafael, Andrés, Rafael Sánchez de Beltrán. Ariadna probó el nombre. Suena bien. Entonces ya tenemos nombres. Enrique se puso de pie y le ofreció la mano. Solo nos falta empezar. Ariadna tomó su mano, sonrojándose apenas. ¿Empezar? Sí. Enrique la ayudó a levantarse, sus ojos brillando con algo cálido. A menos que prefieras esperar. ¡No! Ariadna se acercó más a él. No quiero esperar. Enrique la besó, suave al principio, luego más profundo. Entonces no esperemos más. La tomó de la mano y caminaron juntos hacia la casa, bajo las estrellas de Granada, listos para comenzar el siguiente capítulo de sus vidas. Juntos. Muchas gracias, querido espectador. Si esta historia de amor te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para más romances de época que te harán suspirar. Déjame un comentario contándome qué te pareció la historia de Ariadna y Enrique. ¿Qué momento te emocionó más? Te leo en los comentarios. Esto ayuda muchísimo a nuestro canal. Hasta la próxima historia y un fuerte abrazo.